rápidamente en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 1, amén. Es lo que vimos ayer en el devocional, pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Amén. Gracias le damos al Señor por el devocional de todas las mañanas, precioso, amén. Qué lindo es levantarse, poder escuchar la palabra, poder orar los unos por los otros, amén. Qué importante es que la iglesia en estos tiempos tan difíciles estemos unidos en oración. Amén. Y compartimos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declara su palabra. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los sordos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os echamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén, gloria al Señor. Amén. Y ayer hablábamos en el devocional, este párrafo del libro de Mateo es muy conocido, ¿no? Todos sabemos. Juan estaba en la cárcel. Juan estaba en la cárcel no porque haya hecho algo malo, Juan estaba en la cárcel porque había hecho todo bien, porque había anunciado y denunciado el pecado, porque él se había puesto en el desierto y a todos les predicaba y les anunciaba que se arrepintieran de sus malos caminos, porque el reino de los cielos se había acercado. Él no estaba casado con nadie, ni con el mismo Herodes. Él a todo el que conocía, a todo el que le hablaba, le denunciaba su pecado, porque esa era la misión que había recibido de parte del Señor. Él había sido enviado a este suelo de tierra para preparar el camino al Salvador. Él había sido enviado para preparar el camino de Cristo. Él decía: yo no soy el Mesías, pero viene el Mesías. Dice: yo ni siquiera soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y todos vemos que cuando Jesús se acerca a Juan, él le dice: este es el Cordero de Dios, este quita el pecado del mundo, yo no te tengo que bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Él no podía creer que estaba el Mesías frente a sus ojos. Él vio el cielo abierto, él vio el Espíritu Santo descendiendo como una paloma. Él oyó la voz del cielo. Este es el mismo Juan, Juan el Bautista, el primo de Jesús. Aquel que en el vientre de su madre recibió el Espíritu Santo. Cuando María, la madre de Jesús, se acerca a su madre Elizabeth, dice que el bebé saltó en su vientre, porque estaba enfrente de la presencia del Mesías. Juan había tenido esa revelación.
Pero Juan en la cárcel estaba preso por decir la verdad. Y uno muchas veces cuando se encuentra circunstancias que le aprietan el zapato, lo que empieza primero es que no duda. ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que voy por el camino correcto? Si hiciera todo bien, ¿por qué me van las cosas mal? Pensamos que muchas veces, porque no somos bendecidos, Dios no está con nosotros. Pensamos que si todo no nos va bien es porque Dios nos abandonó. Cuando Dios no nos habla ni nos promete ninguna de esas cosas, Dios nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy el que suple sus necesidades, yo soy el que me glorifico en su vida, yo soy el que da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna, yo soy su sanador, yo soy el que está con ustedes cuando pasen por el fuego, cuando pasen por las aguas. Él no te dice no te va a pasar nada, Él te dice yo voy a estar allí contigo. Y Juan estaba en la cárcel y quizás se sentía solo. Y le envía a sus discípulos, le dice, vayan a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o esperamos a otro. Porque el pueblo judío esperaba, como muchas veces lo hemos dicho, un Mesías todopoderoso que viniera y destruyera, porque esa era la revelación acerca del Mesías, que él iba a venir. Eso era lo que predicaba Juan. Él decía, el hacha, la verdad, ya está puesta en las raíces de los árboles. El hacha ya está puesta. Todo aquel que no lleve buen fruto será cortado. Y ese era el Mesías que estaba esperando Juan. Pero Juan había recibido una revelación mayor que aún iba a superar su tiempo de vida en este suelo de tierra. Porque él había recibido la revelación acerca del hacha, sí, pero eso iba a ser en la segunda venida de Cristo. Y Juan no estaba ni enterado. Su tarea en este suelo de tierra era preparar el camino del Salvador. Dice que Jesús les dice, vayan y díganle a Juan esto que les dice. Dice, id, dice el 4, y haced saber a Juan las cosas que oís y las cosas que veis. Porque el reino de los cielos no solamente eran palabras, el reino de los cielos hoy el Señor lo ha revelado también en hechos hacia nuestras vidas. Él nos muestra prodigios, señales y maravillas día a día. Él se manifiesta en medio de nosotros, dice. Todas las señales le seguirán a aquellos que le creen a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tienen que aumentar su fe, hermano, las señales no se han acabado. El Señor viene, sí, pero nosotros estamos en nuestro cielo de tierra. Su Espíritu Santo está en medio de nosotros y debemos creer que Él sigue haciendo prodigios y que Él seguirá haciendo milagros en medio de nosotros. A veces estamos encarcelados, ¿no? Escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor, pero estamos como Juan en la cárcel. No vemos ni oímos nada. El problema nos tiene encarcelados, no vemos ni oímos nada. Me voy a cambiar de iglesia porque quizás en otra iglesia sí pase. Voy a buscar con otra religión, con otra fe. Quizás el problema es la iglesia, el problema somos nosotros que no creemos a la palabra del Señor. Que no le creemos a Dios. Que ante la adversidad dudamos y nos quejamos y nos enojamos con Dios. Dice su palabra, dice, vayan y háganle saber a Juan las cosas que oís y las cosas que veis. Él no lo podía ver ni oír, pero el Señor les está diciendo, vayan y digan lo que ustedes ven y lo que ustedes están escuchando. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Solamente el Mesías iba a tener el poder para resucitar a los muertos. Dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ya el reino de Dios no era solamente para el pueblo judío, para la pompa, para los fariseos, para los que se sentaban a escudriñar las escrituras, que creían que con sus obras iban a ganar el cielo. No, mi hermano, el reino de los cielos se acercaba al necesitado. Cristo iba por los leprosos, Cristo iba por los hambrientos, Cristo iba por las viudas. Cristo cuando se encontró con esa madre que sacaba a su hijo a enterrar, se conmovió en su espíritu. Él oró por ese joven, el joven resucitó. El Cristo nos estaba marcando el camino a los pobres, a nosotros los pobres en espíritu, los que no teníamos parte con los judíos, los que estábamos desechados, los gentiles. A nosotros nos fue anunciado el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén y se gozan de ello? Porque hasta ese momento pensaban que la salvación solamente era para el pueblo judío. A los gentiles no se les permitía entrar a las sinagogas.
Cuando un gentil quería volverse al pueblo judío, dice que ellos tenían una cámara especial para estar. Ellos no podían estar donde estaba el otro pueblo judío. Eran discriminados. Pero el Señor se acercó a nosotros. El Señor mismo vino y nos anunció la buena nueva, que ya no había división, que ya no había distinción, que nos amaba a todos por igual, que Él nos había escogido. Dice, bienaventurado, dice, es aquel que no halle tropiezo en mí. Muchas veces va a venir la duda, la incredulidad, pero nosotros tenemos que correr a su palabra. Porque vamos a tropezar. Porque vamos a tropezar muchas veces con nuestra propia mentalidad humana, con nuestra propia incredulidad. Todos los días, hermano, oremos por nuestra incredulidad porque está allí, porque nos hace dudar, porque nos quiere hacer tropezar, porque nos quiere hacer descreer de este Dios tan grande y maravilloso que tenemos. Nos quiere hacer mirar a los costados y hacer mirar atrás. Y dice que ellos estuvieron allí y se fueron, dice el 7, y eso mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste, Isabel, al desierto? Y él se empieza a preguntar, ¿qué fueron buscando ustedes al desierto? Porque al desierto no solamente iban los pecadores, los publicanos, también iban los judíos y los fariseos. A ver qué pasa. Dicen ustedes que esperaban encontrar allí. ¿Qué esperaban encontrar en el desierto? Un hombre de vestiduras delicadas. Sí, él era Elías, el que iba a venir. Pero este Elías no pedía fuego del cielo y que se consumieran todos. Este Elías no iba pidiendo que dejara de llover y que no llovía más. Este Juan el Bautista estaba en el desierto y anunciaba el reino de Dios y decía, bautícense para arrepentirse de todos sus pecados. Este Juan el Bautista era aquel que preparaba el camino al Salvador. Dice, los que están, dice, con vestiduras delicadas, los que llevan vestiduras delicadas, dice el 8, en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice, y de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor, dice que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Y qué trabalemos, no? Porque dice que no hay mayor profeta, dice todos profetizaron hasta Juan. Hasta Juan se fue revelada la palabra del Señor. Después tenemos al apóstol Juan que fue revelado el Apocalipsis. Pero dice, no hay mayor profeta que él. Pero dice, y el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande que él. Porque Juan solamente había visto esto. Pero nosotros, mis hermanos, nos fue revelada toda la palabra. Nosotros no tenemos excusas. Nosotros hoy tenemos la revelación completa, ampliada, ordenada. Sabemos lo que ha de venir. Sabemos lo que va a pasar porque el Señor lo dejó escrito en su palabra. No hay duda de ello porque su palabra es verdad. Y debemos creer a su palabra. Por eso dice, mayores son aquellos, dicen, el más pequeño, dice, será más grande que Juan. Tendrá más conocimiento, mayor conocimiento. Y nuestras futuras generaciones, mis hermanos, tendrán aún más conocimiento del reino de Dios y de su palabra. Y dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y no habla de una violencia de mal carácter, no habla de esos espíritus impetuosos que usted quizás puede hacerlo, mis hermanos. Quizás usted diga, yo tengo un espíritu impetuoso, pero las fuerzas del hombre se acaban, se terminan, se debilitan. No está hablando de eso, está hablando de aquellos que lo arrebatan con violencia, que dicen, Señor, yo lo quiero todo de ti. Dice, yo lo quiero todo de ti, tengo que dejar todo de mí. Mi viejo hombre tiene que morir. Las viejas pasiones tienen que morir. Mi vieja y mala manera de vivir tiene que morir. Ellos eran violentos, dice, de los judíos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque Juan le predicaba a todos.
Y todo el que quería iba y era bautizado y su vida cambiaba. Había un cambio en su vida, un cambio radical, no solamente un cambio externo, no solamente agregando la palabra a su vida, no, su vida cambiaba radicalmente. De esa violencia está hablando el Señor. Solamente aquellos que se atreven violentamente a buscar el reino de Dios y su justicia, lo alcanzan, lo arrebatan. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Dice, y el que tiene oídos para oír, oiga. A veces nosotros nos imaginamos otra cosa, ¿no? Tenemos en nuestra mente la imaginación de que las cosas tienen que pasar o suceder, o ciertas personas tienen que ser como nosotros queramos que sean. Pero nosotros tenemos que dejar eso de lado y comenzar a creer al Señor. No podemos depositar nuestra fe en un hombre, tenemos que depositar nuestra fe en Cristo. No podemos depositar nuestra vida en un hombre, tenemos que depositar nuestra vida en Cristo, porque todos fallamos, porque todos cerramos. El Señor les estaba diciendo, Él es un gran profeta, ustedes lo ven allí encarcelado, encerrado, pero Él es el mayor profeta que han conocido. Él es aquel Elías que había de venir. Ustedes quizás ustedes lo ven allí encarcelado, pero de él hablaba Isaías, que él iba a preparar el camino del Salvador. Ustedes quizás con sus ojos naturales esperaban otra cosa. Esperaban otro Mesías, esperaban otro Elías. ¿Qué esperamos nosotros también? ¿En dónde estamos depositando nuestra esperanza? Si la estamos depositando nosotros, mis hermanos, estamos muy equivocados. Nuestra esperanza tiene que estar depositada en Cristo y lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Lo que Él ha marcado en su palabra. Dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, tocamos flauta y no bailaste, o desechamos y no lamentaste, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué esperamos nosotros? No, hoy no me gustó la prédica. No, predicó la pastora Diane y no tiene mucha elocuencia para predicar. No me gusta mucho como predica. Y desechamos. No, hoy predicó fulanito y desechamos. No, hoy no voy a escuchar la palabra. No desechen. No nos conformamos a veces. Somos no nos conformamos. Dice su palabra, ¿a qué voy a comparar esta generación? Si les toca música, no bailan. Si desechamos, no lloran. No sabemos ni nosotros mismos qué esperamos de parte del Señor. Y no solamente esta generación, yo me siento identificada, ¿no? Hay tanto que Dios nos ha dado y a veces se nos mete la piedra en el zapato y nos empezamos a quejar y no disfrutamos de las bendiciones que Dios tiene para con nuestras vidas. No nos damos cuenta cuán bueno y misericordioso ha sido nuestro Dios en darnos la oportunidad de la salvación. Porque Él ya salvando nuestras vidas lo ha hecho todo, mi hermano. Nosotros en este suelo de tierra estamos de paso. Un día partiremos a la presencia del Señor, nos gozaremos con todos aquellos que se nos han adelantado. Esto es un suspiro. La vida es un suspiro, mis hermanos. Pero mientras estemos en este suelo de tierra tenemos que cumplir con el propósito que Dios nos ha mandado a hacer. Juan nunca salió de la cárcel, pero lo que él tenía que hacer, lo hizo. Lo que Dios le había mandado a hacer desde el vientre de su madre a Juan, él lo cumplió. Él preparó el camino, Él anunció el reino del Señor, Él dio testimonio de quién era el Mesías enviado por el Señor, y es lo que debemos seguir haciendo nosotros, seguir predicando la palabra, seguir anunciando su verdad, denunciar el pecado, buscar esa nueva vida en Cristo Jesús, ser esos violentos en el Espíritu que arrebatan el reino todos los días, porque todos los días, mi hermano, el viejo hombre resucita. Nosotros nos acostamos a dormir en paz, me acostaré, así mismo dormiré, y el viejo hombre no duerme. No duerme, está
allí maquinando. Y nos levantamos con el viejo hombre ahí de la mano. Y nosotros tenemos que llevarlo a la cruz de Cristo. Porque ya no tiene arte ni parte con nosotros. Las cosas viejas, mis hermanos, pasaron. El Señor las hizo todas nuevas. Todas nuevas. Confiemos, creamos en el Señor. Su reino se ha manifestado en nosotros. Y ya no lo vemos, ya no lo escuchamos a lo lejos. Él habita en medio de nosotros. Sus señales, sus prodigios, sus maravillas están en medio de nosotros. Quizás estás pasando por dificultad y angustia, pero deja que Dios trate con tu vida. Si es de parte del Señor, Él se va a glorificar. Si es consecuencia de malas decisiones, Él se va a glorificar porque Él tiene misericordia de nosotros. Y siempre, mis hermanos, Él está obrando para nuestro bien, para restaurarnos, para traernos a su presencia. Él quiere salvarnos. Él nos ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ha salvado. Esa mala manera de vivir. No volvamos atrás. Corramos tras los pasos de Cristo. Busquemos su reino y su justicia. No seamos como esta generación. Y ni siquiera sabía lo que quería. Que Juan tenía demonio porque no comía ni bebía. Porque aquel no, porque come y bebe. No, porque aquel otro porque se viste mal, aquel otro porque se viste bien. No, no. Quitemos eso. Dios mira el corazón. Escuchemos su palabra. Si te habla la palabra del Señor, es porque Dios está en él. Pero para saber quién te habla o no la palabra del Señor, vos tenés que buscar la palabra del Señor. El Espíritu Santo te tiene que revelar a través de su palabra, su verdad. Y estos son tiempos difíciles. No solamente por las luchas, las pruebas que atravesamos, sino por tanta falsa doctrina, tantos falsos maestros y tantos falsos profetas que se han levantado, aún en medio de las iglesias. Tengamos cuidado. Donde ponemos nuestra cabeza, aquí prestamos el oído. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, esta palabra. Y volver a compartir con ustedes porque es tremendamente rica y abundante como toda la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Que podamos clamar ejemplo, que podamos correr al blanco, que podamos ser esos valientes, esos violentos en el espíritu para arrebatar el reino del Señor. Porque sabe que allí usted no va a perder la salvación por no hacer obras, pero sí hay una recompensa para todos aquellos que hacen buenas obras. Hay recompensa de parte del Señor. Dice, Dios viene, y Dios viene con recompensa y con pago. Para eso tenemos que hacer su voluntad. Amén. Póngase de pie.